hagamos el trabajo que Dios nos ha delegado, hermanos. Piensen aquellos que no tienen al Señor. No sé, me bendijo mucho Mauricio y Clara, ¿verdad, Elizabeth? Me dijeron gracias por el mensaje del domingo. Y yo creo, hermanos, que es una predicación que debemos de entender, que nuestros días están en las manos del Señor. Y mientras Él nos dé la vida, trabajemos para nosotros, pero trabajemos para Él también. ¿Está de acuerdo? Amén, que así sea. Voy a invitarles a que leamos la palabra de Dios inicialmente en San Juan capítulo 15, versículo 7. El mensaje lo he titulado Activándonos en Dios para activar sus promesas. Activándonos en Dios para activar sus promesas. Y la palabra de Dios dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Palabras registradas por Juan, pero dichas por nuestro Señor Jesucristo. La traducción lenguaje actualizado nos lo ofrece así. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Amén. Entonces, con esta idea, deseo expresarles mis mejores deseos para los próximos días. Días que se esconden en el Señor y que necesitamos de cosas materiales, las que se garantizarán mediante nuestra fe y obediencia al Señor. Queremos ver días diferentes, eso está escondido en Dios, pero también está en nuestra acción, en nuestra respuesta que demos a Dios por lo que Él en su palabra nos enseña, nos pide y nos ordena. Reconozco que nuestro presente está sujeto a Dios. Nuestro mañana está sujeto a Dios. Podemos nosotros preocuparnos por los próximos segundos, minutos u horas. Y es natural. Sin embargo, se supera o se debe superar lo natural cuando tenemos la conciencia de que Dios está en nosotros y nosotros estamos con Él. No solamente debemos de anhelar que Él esté con nosotros, sino también disponernos a estar nosotros con Él. Y voy entonces al primer aspecto de dos que quiero ofrecerles. En primer lugar, les comparto que nuestra fe y obediencia estará activa permaneciendo en Cristo. Ahí está la clave, permanecer en Cristo. Note que eso es lo que inicialmente el texto nos ofrece. Y permanecer es vivir en estrecha. La palabra estrecha también la podemos sustituir por acorralado, acorralada. Permanecer en Cristo de manera acorralada. Esto es tener comunión con el Señor. La comunión con el Señor tiene que ser algo constante. No debe de interrumpirse.
Sí la interrumpimos y vamos a ser justos en eso. Tantas veces interrumpimos nuestra comunión con Dios. Usted sabe qué es lo que le interrumpe. Yo no voy a enumerar nada, pero usted conoce muy bien y decir, bueno, yo siento que la comunión con el Señor la pierdo por esto y por esto. Y si ya nosotros sabemos que por eso es que la comunión con Dios se pierde, ¿qué nos toca? Decidir el no incurrir en ello para mantenernos en comunión con el Señor. Toda comunión puede ser, digamos, necesaria, inevitable, pero la que indiscutiblemente debemos de mantener es la comunión con el Señor. En el sentido espiritual está definido como un acto de la voluntad de parte del creyente. El que el Señor nos diga que permanezcamos en Él no es impositivo. Esto es una decisión de cada uno de nosotros. Él nos está diciendo, si permanecéis en mí, entonces somos nosotros los que vamos a decidir si permanecemos en Él, si lo obedecemos o no lo obedecemos. Eso, hermanos, algunos dicen, mejor Dios nos debería de haber impuesto y no dejar a criterio o a voluntad nuestra semejante cosa como esta. A Nicodemo el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Sería la decisión de él y no por imposición. Note que el Señor está diciendo, si permanecen, se lo está diciendo a sus seguidores. Y si nosotros estamos considerados o contemplamos ser seguidores, entonces nosotros podemos decir que esta invitación nos la está haciendo el Señor a cada uno de nosotros. Si permanecéis en mí, si vuestra comunión es continua, constante, y si queremos utilizar la palabra creciente, es válido. Hay un caso ejemplar que bien podría nosotros considerarla como un acto de voluntad, y es lo que describe San Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En pocas palabras, el texto nos dice que Pablo crucificó su forma de vida pasada y aceptó la vida que Cristo le dio. Él no quería tener nada que ver con la vida pasada. Usted puede estudiar la vida de Pablo y usted se va a dar cuenta cómo éste vivió. Pero llegó el día en que dijo, prefiero ver como basura lo que antes yo tenía o conocía a fin de ganar a Cristo. Esta es una forma de ver el pasado como indeseable, porque el pasado nuestro es tan inferior a lo que ahora hemos encontrado en el Señor Jesucristo. Si aún no sentimos placer de ser cristianos, preocupémonos, porque esto es lo mejor que nos ha sucedido. Haber conocido a Cristo, estar siendo instados a amar a Cristo, estar siendo instados a confiar en Cristo. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Usted y yo venimos a los pies de Cristo de manera voluntaria. Entendimos que era nuestra necesidad. Y sigue siendo una necesidad el estar en comunión con el Señor. Mientras el creyente esté vivo físicamente, Cristo vive en él espiritualmente. Entonces, permanecer en Cristo. Además, hemos de permanecer también guardando la palabra de Dios. Esta es la Biblia. Aquí está plasmado lo que es la palabra de Dios. Olvídese de los mapas,
olvídese de los viajes de Pablo, olvídese de eso. Concéntrese en el texto, que esa es la palabra de Dios. Entonces, cada vez que usted abra la Biblia, usted estará haciendo contacto con la palabra de Dios. Cada frase, cada oración que usted vaya pronunciando, usted está pronunciando o repitiendo la palabra de Dios. Aquí hay mandamientos que no debemos nosotros de verlos como algo que si quiero está bien. Bueno, ya dije, es voluntario. Pero si ya nosotros hacemos la confesión de que el que está en Cristo, nueva criatura es, todo lo pasado quedó en el pasado y ahora somos hechos nuevos. Si ya estamos identificados de esa manera con el Señor, entonces corresponde a usted y a mí obedecer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. Entonces, repetitivamente, guardar equivale a obedecer. No es que ya como hijo de Dios usted se vea que eso es opcional. Para el creyente ya esto no es opcional. Y así debemos de verlo. Señor, esta es tu palabra. Y mi deber es guardar tu palabra, obedecer tu palabra. El profeta Moisés en la antigüedad, en Deuteronomio 10:12, le dijo al pueblo lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La traducción lenguaje actualizado lo sintetiza así y dice: ¿qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser. Vea, Moisés les está aclarando totalmente lo que esperaba Dios de ellos. Ya lo ha dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y más. Y ahora viene Él reiterando, repitiendo: esto es lo que Dios espera de ustedes. Ahora, como pueblo de Dios que somos, tendríamos entonces que aplicar esta pregunta y respondiendo de la manera correcta al Señor. Además, permanecer en el Señor y su palabra tiene réditos, tiene beneficios maravillosos. ¿Qué dijo? Permanecer. Si permaneciereis en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No sé si dije algo malo que no se alegró. Ay, pastor, pero está condicionado eso. Allá está diciendo que se obedezco la palabra. Bueno, ¿usted lo pensó así? Sí está condicionado. Pero vea usted el resultado de mantener esa relación, esa amistad, esa comunión con el Señor. Todo lo que pidierais al Padre os será hecho. Dice la traducción, lenguaje actualizado: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Ay, pastor, usted no sabe cuánto le he pedido a Dios y no ha sucedido. Bueno, una razón podría ser si permanece en Él. Esa podría ser una razón. Yo ya no oro, hermano, ya no creo. Dicen que hay que pedirle que Dios da y a mí no me da nada. Permanece en Él. Guarda la palabra. Entonces, si lo hacemos, ahí está el resultado.
Entonces, suscribamos esta promesa a dos condiciones: a permanecer en Cristo y obedecer sus mandamientos. Y añado lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Le está diciendo claramente el Señor a través de su siervo. Espero con la ayuda del Señor que cada uno de nosotros podamos decir claramente: Señor, confieso que tú eres fiel. Confieso que tú eres fiel. Confieso que tú eres fiel. Hasta que todos digan amén, voy a seguir. Confieso que tú eres fiel. Demos el paso anterior y los réditos están a nuestra disposición. La segunda parte de mi mensaje, espero que les bendiga de una manera particular y especial. Para activar sus promesas, hemos de activar nuestra fe y obediencia a Él. Ya hemos dicho un poquito sobre ello, pero ahora lo enfoco en dos principios: en el principio de las ofrendas y en el principio de los diezmos. ¿Dicen amén por eso? En el principio de las ofrendas y en el principio de los diezmos. Vamos a activar nuestra fe. Vamos a activarla consagrando nuestras ofrendas al Señor. Ofrendar en el contexto de devoción es presentar un sacrificio o una dádiva como acto de adoración. Si no entiende usted cuando vamos a recoger las ofrendas, o mejor, a consagrar. Quizás la palabra recoger no debería de ser una declaración así, porque recoger es recoger. Pero consagrar. Si ya usted y yo tenemos esa concepción de lo que vamos a hacer al ofrendar, usted lo hará de una manera contrita, ¿qué le puedo decir? Con adoración. Señor, aquí están mis ofrendas. No le haga así, ¿verdad? Así. Aquí están mis ofrendas. Tú me has bendecido y tú me pides mis ofrendas. Y yo aquí estoy para consagrar. Y debemos de añadir lo siguiente: ofrendar es un deber solemne y un privilegio. Es un privilegio. Hermano, usted debe de sentirse privilegiado con ofrendar al Señor para su obra. Entienda por la Biblia qué es la obra de Dios. Porque puede ser que el pastor no tenga la forma de decirle que es para la obra del Señor. Pero si usted va a la palabra y busca qué es ofrendar, usted va a darse cuenta de lo que Dios indicó o señaló cuando establece el principio de las ofrendas. Es un deber porque Dios nos ha ordenado que lo hagamos. Ofrendar es un deber. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que Pablo le está diciendo ahí: no, mire, cuando yo llegue,
Ustedes no van a estar ahí diciendo, hermano, ya vino el hermano Pablo y hay que ofrendar. No, 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 no. Y yo no voy a estar llegando todas las semanas. Pero ustedes tengan el hábito, la responsabilidad de apartar según hayan prosperado las ofrendas. Este es el primer día de la semana. Ay, pastor. Voy a venir entonces el segundo. Este es el primer día de la semana. Ahora, en el contexto nuestro, puede ser al final del mes, el primer día de la semana, porque nuestro salario es pagado en un mes o 15 días. Si usted recibió su salario 15 días, usted dice, voy a apartar mi ofrenda para la obra del Señor. Además, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé. Dice aquí, ¿cómo propuso en su corazón? Allá está diciendo, según haya prosperado. Y no puede haber contradicción entre según haya prosperado con lo que ha propuesto en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Hermanos, si hablamos de necesidad, yo le podría decir que necesitamos las ofrendas para el culto, para tener luces encendidas, para esto, para lo otro. Aquí, así como usted paga el agua, también aquí se paga el agua. Así como usted paga energía, aquí también se paga la energía. Y no hay, hermano, a usted le va a tocar pagar el agua, a usted, no, esto es común, en común. Yo no le voy a dar valores en este momento, cuánto pagamos de energía por estar en esta zona, cuánto pagamos de agua por estar en esta zona. Pero es un poco elevado. Y para no estar con una lista de hermanos para venir a limpiar o ayudarnos a tener listo el templo, tenemos un personal. Entonces, en una iglesia donde yo estuve de pastor, ahí estaba la lista. Hermana Chepita, barre el lunes. Hermana Josefita, barre el martes. Hermano Polito, el miércoles. Aquí no lo tenemos en lista. Ay, pastor, póngame, yo prefiero la lista que ofrendar. No, hermano, no vamos a hacer eso. Ahora, si hay una necesidad fuerte, vamos a venir todos a barrer, vamos a venir todos a apagar la luz. No a apagarla, a apagar. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una vez Corita de Rodríguez, que ya está con el Señor, estaba, creo, predicando en el servicio de las hermanas. Este sábado va a ser presencial. Hermanas, bueno, va a ser presencial. Aquí como que no cabe lo que dice, la oveja escucha la voz del pastor. Pero si usted es oveja de este redil, este pastor le está diciendo eso. Entonces Corita dijo, si usted va a ofrendar de manera triste, mejor no ofrende. Y todos estaban tristes. Pero yo entendí lo que ella estaba diciendo, que hay que hacerlo con alegría, porque es la ofrenda para el Señor. Esto es importante. Nuestras ofrendas han de ser consagradas al Señor en la iglesia donde nos congregamos. Usted no debe de decir, mire, yo doy mi ofrenda allá en una iglesita pobre. Hermanos, los gastos que ellos tienen no son los nuestros. Los compromisos que nosotros como iglesia tenemos son muy distintos. Ahora, si usted quiere bendecir a alguien porque Dios lo ha prosperado y bendecido, hágalo.
Pero usted no debe de poner sus ofrendas que corresponden a la iglesia donde usted se congrega en otro sector. Es la misma iglesia. No somos la misma iglesia. Somos la iglesia de Cristo, pero una congregación distinta, con responsabilidades distintas. Señor, yo sabía que iban a haber pocos amenes, pero... Yo tengo esto como una nota, pero fíjense que clasifica también en bendición. Dice el versículo 41 del capítulo 10 de Mateo: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Ya aquí ya es un reconocimiento. Y San Pablo en Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muchas gracias por hacerlo. Muchas gracias por hacerlo. Todo aquel que es instruido, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Voy a finalizar, voy a correr un poquito con el segundo elemento, que es activar nuestra fe consagrando nuestros diezmos al Señor. El versículo, el pasaje es conocido de Malaquías 3, 10 y 11. Considere quién lo pide y quién lo ordena. No es el profeta Malaquías, no es el pastor. Quien lo ordena es el Señor. Y vea cómo lo ordena: traer. Parece que es imperativo. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Traed. Y hay una escritura en Deuteronomio capítulo 14, 22 que dice: indefectiblemente, que también equivale a inexcusablemente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. Significa que tiene que ocurrir o que no puede faltar o dejar de suceder. Todo aquel que recibe, que tiene un ingreso, es llamado a actuar con su diezmo. Ahora, si usted no tiene ingresos, usted puede decir: ¿cuánto cuesta mi respiración? Porque ese es un ingreso fuerte, ¿verdad? Pero veamos lo económico. No, pastor, pero aquí está hablando de terreno, de agricultura, y yo no soy eso. Hermano, esto es para todos nosotros que recibimos ingreso. Y no es algo que usted va a decir: Señor, hoy no se puede. Indefectiblemente. Pero pastor, fíjese que yo he incurrido en gastos como usted no tiene idea, y ya iban los diezmitos del Señor. Por favor, no son diezmitos, son diezmos que le está a usted privando. Y al privarse usted de diezmar, usted está marcando territorio en su contra financiera. Recíbalo así en el nombre del Señor. Usted está marcando territorio desfavorablemente. Cuando consagramos entonces los diezmos al Señor, estamos obedeciendo un principio divino. Levítico 27:32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces vamos a corregir. No vamos a decir vamos a recoger, no, a consagrar los diezmos. Ya usted, nuestro hábito, nuestra forma de hacerlo es así. Ya usted tomó un sobre o se lleva ya los sobres del otro año y ya los tiene usted fechados. Está profetizándose a usted mismo.
que no le van a quitar su trabajo o que va a ser mejorado. Entonces, si usted quiere entender esto, lo que pasa bajo la vara, allí estaban los que tenían ganado, en fin, y estaba el responsable con una vara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el que está viendo ahí puede decir, no, mire, esa vaca viene tuerta. No importa. Es la número 10. Lo que pasa bajo la vara. Es el más cholotón. Ay, fíjese que yo el que traía para el Señor es el que vaya, discúlpese, era el 9. Este es el 10. O sea, no es a criterio, ni es a mi condición, no, sino que es a mi obediencia. Ahora considere los beneficios que vendrán por su acto de fe y obediencia. Que me encanta esa parte de Malaquías. El Señor abrirá las ventanas de los cielos. Es para que se alegre que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. Sí. Vamos a operar en obediencia y eso hace que Dios comparezca en lo que Él ha prometido, en la forma que Él quiere responder. Abrirá las ventanas de los cielos. Derramará bendición hasta que sobre. Aún. ¿Quién lo dice? El que está sentado en su trono alto y sublime. Derramaré bendición hasta que sobre. Aún. Están tan concentrados que se han quedado callados. Hijos que tienen a papás infieles en los diezmos, dígale, papi, diezma por nuestro bien. Papá, ¿ya diezmaste? No, yo no creo en eso, es para... Créelo, por favor, si me amas. Porque nuestros hijos heredan la bendición por nuestra obediencia y como ya ellos están aplicándolo, también diezman nuestros hijos. Papá Lando, si yo tengo 5, si yo recibo 5, ¿cuánto le debo a Dios? Me dijo David. Ya les he contado eso. Yo le dije 50. Y si recibo 10, me dijo, ¿cuánto le debo a Dios? Me dijo, 1. Y fue aumentando, llegó a 50. Y si recibo 50, me dijo, ¿cuánto le toca a Dios? 5. Perdón. Sé que es la voluntad de Dios que se los diga. Reprendo la tos. Hermanos, es Dios quien lo ordenó y es el Dios el que se compromete. Y dice que protegerá nuestro fruto. Él es el que tiene cuidado de lo suyo. Más que el vigilante de la colonia, más que el vigilante contratado. Él vela por lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿De cuántos accidentes nos ha librado? ¿De cuántos momentos críticos nos ha librado? Si ya venía encima de ese vehículo, y qué habilidad tuvimos, qué destreza, que nos hicimos aquí y nos hicimos así para que no nos diera el que venía. Y todo eso, hermano, los creyentes lo suscribimos a la bondad de Dios, al cuidado de Dios. Concluyo diciendo, Dios es fiel. Creámosle a Dios. Permanezca en Cristo, permanezcamos en Él, guardemos su palabra,
Activemos las promesas de Dios con nuestra fe y con nuestra obediencia. Y que Dios los bendiga. Es mi oración y es mi deseo. Que el Señor nos da un año más. Sea próspero para todos. Sea próspero para todos. Sea bendecido para todos. De una manera sobrenatural y extraordinaria. Que Dios los bendiga, hermano.